cuando uno considera el vector aceleración, ¿cierto? Estamos diciendo que es delta V sobre delta T. Podemos considerar que el vector aceleración es igual a delta V, que es un vector, por dividido delta T o por el escalar 1 sobre delta T, que es lo mismo, que decir dividido delta T, ¿cierto? Delta T es un escalar, T final menos T inicial. El T final siempre es mayor que el T inicial, porque el tiempo siempre transcurre hacia adelante, como es obvio, ¿no? Así que no pueden haber delta T negativos. Puede pensarse en un instante negativo, no se usa mucho, pero puede pensarse. Uno puede decir, bueno, T igual menos 5 segundos, lo que pasó 5 segundos antes del instante inicial, se puede tomar. Un T puntual se puede tomar negativo, aunque no conviene, pero nunca un delta T, porque el delta T siempre es T final menos T inicial, y el tiempo al transcurrir hacia adelante no es posible que sea negativo. Y 1 sobre delta T tampoco sería negativo. ¿Qué pasa cuando un vector lo multiplico por un escalar positivo? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Se obtiene otro vector de qué características cuando vimos vectores. ¿Se acuerdan? Multiplicación por un escalar era vector por escalar positivo. Se obtiene otro vector de qué características. Cuando un vector se multiplica por un escalar, por ejemplo B lo multiplico por 2, se duplica el módulo, pero mantiene su dirección y sentido, porque 2 es un número real positivo. Si lo multiplico por 3 se triplica, pero mantiene la dirección y sentido, y si lo multiplico por un medio se reduce a la mitad, pero mantiene la dirección y sentido. Si lo multiplicara por un número negativo, menos b cambia el sentido, menos 2b se duplica y cambia el sentido, menos 3b, bueno, se triplica y cambia el sentido. Pero acá no pasa eso, porque el delta t es positivo, y 1 sobre delta t también es positivo. Entonces, si multiplico el vector delta b por un número real que siempre es positivo, se obtiene otro vector que siempre tiene la misma dirección y sentido que el delta b. No la misma dirección y sentido que la velocidad, sino que el delta b. Así que eso es importante. El vector aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que el vector variación de velocidad. La aceleración va para donde va el vector delta v. Si la velocidad está aumentando en el movimiento rectilíneo y está aumentando, vamos a ver que el delta v, hagámoslo con ejemplo acá. Supongamos que acá tenemos un vector velocidad del móvil, ¿no? Una cierta velocidad inicial. Si la velocidad está aumentando, vamos a tener que va a haber una velocidad final, bueno, por supuesto que se está moviendo el móvil, pero vamos a suponer que está en el mismo punto. Va a tener una velocidad final mayor, ¿cierto? Entonces acá tendremos un nuevo vector velocidad final mayor. Cuando restemos esos dos vectores, los movimientos rectilíneos, los vectores van los dos para el mismo lado, cuando restemos esos dos vectores, va a quedar acá un vector delta v, que lo estoy haciendo acá en rojo, ¿no? Variación de velocidad, porque si restamos, ¿no? El mayor menos el menor, como se ve, el v final menos el inicial, perdón, bueno, que acá también coincide con el mayor menos el menor, va a dar un vector delta v. Bueno, para ese mismo sentido va a ir la aceleración, en la misma dirección y sentido del vector velocidad. Tenemos que hacer en otro color, porque bueno, es otra cosa, pero bueno, el vector aceleración, supongo que lo hago acá en verde, bueno, no sé, ahí va a estar, ¿no? En la misma dirección y sentido que el delta v. Indicaría que el movimiento es acelerado. Ahora, si pasara lo contrario, por ejemplo, si este vector, velocidad final, disminuyera, o sea, si tuviéramos una velocidad final menor que la velocidad inicial, como pasa ahí, tendríamos un delta v que va para el otro lado. O sea, tendríamos un delta v negativo, porque la velocidad final sería menor que la velocidad inicial. Por ejemplo, que sea 5 metros menos 8 metros por segundo, menos 3 metros por segundo, y tendríamos un delta v negativo. ¿Y la aceleración para dónde iría? En el sentido del delta v. O sea, en el movimiento, ya lo vamos a estudiar después, la aceleración va en la misma dirección y sentido que el delta v. O sea, si la velocidad va disminuyendo, o sea, inicialmente tiene esta gran velocidad y luego en cierto tiempo tiene una velocidad menor, supongamos que sea un movimiento rectilíneo, o sea, las dos velocidades tienen la misma dirección y sentido por ahora, entonces el delta v va para el otro lado, se ve claramente, ¿o no? ¿Cierto? Va a ser negativo, el delta v está disminuyendo la velocidad y la aceleración va para el mismo lado. O sea, la aceleración sería negativa. Bueno, el vector de aceleración estaría en otra escala, porque es una aceleración, bueno, no es una velocidad, pero bueno, en la misma dirección y sentido que el delta v sería característica de un movimiento retardado, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahora. Con el movimiento retardado, la aceleración va en contra de la velocidad, o es como que lo va tratando de frenar. Y si el movimiento es acelerado, bueno, pasa lo contrario, y la aceleración va para el otro lado, como demostré recién. Bueno,
este aspecto vectorial quería mostrarlo porque es importante, ¿o no? De cómo la aceleración depende del delta v. Tiene la misma dirección y sentido, aunque no unidad, porque delta v es metro por segundo y la aceleración es metro por segundo al cuadrado, pero tiene la misma dirección y sentido que el vector delta v. Por supuesto que en el MRU, ¿cuánto valía el delta v? La variación de velocidad en el MRU. 0. Cero, porque la velocidad era constante, no variaba. Entonces, si la velocidad es constante y no varía, no hay variación de velocidad, entonces la aceleración era cero. Es más, en el MRU ni hablamos de aceleración, porque el movimiento no era acelerado, no tenía aceleración. Recién ahora empezamos a hablar de aceleración.